Hace un tiempo, me encontré con este artículo de The Economist, llamado Las fronteras imperiales. Todavía dan forma a la política en Polonia y Rumania. El artículo nos muestra los resultados electorales de 4 elecciones, 2 en Rumania y 2 en Polonia. Y a través de ellos, podemos ver que las antiguas fronteras de los imperios austrohúngaro y alemán coinciden casi perfectamente, con la diferencia en las áreas donde cada partido o candidato fue el más votado. Evidentemente, correlación no implica causalidad. 2 estadísticas pueden coincidir por casualidad, sin que eso signifique que los resultados se influyen mutuamente. Incluso hay un sitio web que muestra cómo es el caso al mostrarnos correlaciones extrañas, que obviamente no tienen relación entre sí, como esta del índice de divorcios en el estado de Maine, en Estados Unidos, que coincide con el consumo per cápita de margarina, o el consumo per cápita de pollo, versus las importaciones totales de petróleo crudo de Estados Unidos. Este artículo de The Economist me hizo reflexionar, ya que, a diferencia del divorcio y la margarina, tiene sentido que los resultados electorales coincidan con las antiguas fronteras imperiales, porque el hecho de que regiones específicas pertenecieran a una nación u otra en el pasado, cambia la forma en que esas áreas se desarrollaron, la forma en que la gente piensa, la religión que siguen, entre otras cosas que influyen en la forma en que la gente vive hoy y la forma en que votan. Así que decidí investigar más al respecto y buscar otras situaciones como esta para entender si las antiguas fronteras realmente aún impactan a los países hoy en día. Veamos algunos ejemplos concretos de países con diferencias regionales, resultados electorales u otros, que coinciden con fronteras antiguas o históricas en esas zonas. Comenzando con los que menciona el artículo, Polonia y Rumania. Desde 1795 hasta 1918, Rusia, Austria y Alemania controlaban lo que hoy es Polonia. Y aunque las fronteras se han ido hoy, y todas estas áreas son parte de una Polonia unificada, las viejas divisiones aún son visibles en el terreno. Puedes ver claramente los diferentes resultados en las áreas que solían ser parte del Imperio Alemán en comparación con el resto, que estaban gobernadas por Austria y principalmente Rusia. Los resultados de las elecciones quizás resumen las diferencias, que se suman a las personas que viven en diferentes realidades, y por lo tanto votan de diferentes maneras. Según el artículo, en el terreno, las carreteras pavimentadas de Prusia se disuelven en grava en los antiguos cruces fronterizos. Desde el aire, los antiguos territorios de Habsburgo y Rusia parecen un mosaico de parcelas agrícolas pequeñas, mientras que el oeste está dividido en extensos campos, diseñados para facilitar la agricultura mecanizada. Porque los 3 imperios que anteriormente controlaban partes de Polonia, Alemania, Rusia y Austria, se desarrollaron de manera diferente y a diferentes ritmos. El oeste de Alemania se industrializaba rápidamente y expandía su red ferroviaria, mientras que el este ruso era principalmente agrícola, incluso feudal en algunos lugares. En 1900, lo que ahora es el oeste de Polonia tenía ingresos 5 veces más altos que el este. Y esta brecha de ingresos aún no se ha resuelto. Sin duda, la realidad socioeconómica de las personas influye en cómo votan. Rusia era ortodoxa, Austria era católica romana, mientras que Alemania era protestante, algo que también impacta a la población. Aunque Polonia fue creada en 1918, fue nuevamente ocupada y dividida durante y después de la Segunda Guerra Mundial, lo que también impactó su realidad moderna. Las reubicaciones de tierras ocupadas por los soviéticos a áreas ganadas del Reich alemán fueron un cambio relevante. Luego, Rumania, donde la situación es similar, aunque no tan visible como en Polonia, y cambia rápidamente. Las fronteras del antiguo imperio austrohúngaro parecen influir en las elecciones actuales de Rumania. Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Trianón desmembró a Hungría, y las posesiones de los Habsburgo en la actual Rumania del Norte fueron entregadas al propio país. La propiedad de estos territorios por parte del imperio austrohúngaro vio a miles de húngaros establecerse en la zona, especialmente en Transilvania. Hablé de esto en un video previo. El norte de Rumania estuvo parcialmente bajo el dominio de los Habsburgo hasta 1918, mientras que el sur estuvo bajo control otomano hasta 1878. Las diferentes realidades de estas regiones y las personas que vivieron durante décadas seguramente han impactado la forma en que se desarrollaron y la forma en que los descendientes de esas personas ahora piensan, viven y votan. En el oeste, el candidato más liberal ganó en las elecciones de 2014, mientras que en el este, la izquierda obtuvo más votos. Mientras que las consecuencias de las fronteras imperiales de Polonia parecen ser duraderas,
Las de Rumania no solo son menos visibles, sino que están comenzando a cambiar debido a nuevos eventos. La mayoría de los rumanos que emigran a otros países de la UE son del este, lo que podría eliminar el efecto de esa región debido a sus antiguos gobernantes. Pero, de nuevo, la razón por la que se van es principalmente debido al subdesarrollo de estas regiones, que se podría argumentar que todavía es, al menos en parte, una consecuencia de aquellos que gobernaron las áreas antes, y esas antiguas fronteras. Posteriormente, Alemania también es un ejemplo. En un libro llamado La historia más corta de Alemania de James Haas, por cierto, uno de mis libros favoritos, el autor argumenta que Alemania oriental y occidental han sido una realidad a lo largo de toda la historia, y aunque la línea divisoria puede haber cambiado, siempre ha habido diferencias entre los dos lados de Alemania, dependiendo de quién los haya gobernado. Desde las regiones del Imperio Romano, pasando por los territorios perdidos del Imperio Alemán, hasta la división entre Occidente y Oriente tras la Segunda Guerra Mundial. Ese autor, en parte, argumenta que el sur de Alemania es diferente del norte, porque fue parcialmente gobernado por los romanos, y que esas raíces todavía tienen impacto hoy en día. Los territorios que Alemania perdió, como Polonia, Alsacia-Lorena en Francia, algunos territorios de Lituania o Kaliningrado en Rusia, aún conservan herencia alemana en la actualidad, aunque no encontré información sobre los últimos mencionados. Pero centrémonos en Alemania del este-oeste, porque esa separación es donde las diferencias son más visibles hoy en día. La división de Alemania duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1990, y parece que 40 y tantos años fueron suficientes para tener efectos duraderos, aunque debemos mencionar que el oeste siempre ha sido el corazón del desarrollo alemán, mientras que el este era más rural, incluso en la época en que el Imperio Alemán estaba unido y era una realidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses consideraron el menos conocido Plan Morgenthau, donde, entre otras ideas, la región rural sería ocupada permanentemente, porque, según ellos, aquí reside el corazón del poder industrial alemán. Entonces, mientras que la división este-oeste puede haber contribuido a estas diferencias que estamos a punto de examinar, no fue la causa exclusiva. Sin embargo, al observar los resultados electorales, Alemania Oriental es donde los partidos extremistas reciben más votos. Los salarios promedio por condado son significativamente más bajos en la antigua Alemania Oriental. En términos religiosos, el antiguo territorio soviético es mayormente no religioso, mientras que el resto es protestante o católico, lo que influye en los resultados electorales. En todos los indicadores que encontré, el este solo supera al oeste en las tasas de vacunación, probablemente una consecuencia duradera de los exitosos programas de vacunación soviéticos. Hay muchos más indicadores sobre cómo Alemania todavía está dividida en dos. Podría hacer un video completo sobre esto si estás interesado. Otro ejemplo de cómo las antiguas fronteras aún son visibles son los imperios coloniales. El punto central de estas diferencias, y el hecho de que las antiguas líneas fronterizas aún las muestran, es el hecho de que hubo una ocupación por otro gobernante de ese territorio. Si ocuparon y gobernaron, probablemente impusieron sus políticas, cultura, idioma y costumbres, ignorando las fronteras actuales. Varias regiones del mundo, hoy países independientes con fronteras distintas a las coloniales, todavía muestran efectos visibles de ese pasado. El más obvio es el hecho de que los idiomas de los colonizadores todavía se hablan ampliamente en ellos. El inglés, francés, portugués y español son, en muchos casos, comúnmente hablados en muchos países que no tienen otra proximidad cultural. El Raj británico es un gran ejemplo de otros factores que aún impactan a los países hoy en día, siendo el legado más tangible de los británicos el ferrocarril, la arquitectura colonial y la cocina anglo-local. Aunque los ferrocarriles están menos presentes en Pakistán, en este mapa del Raj británico, podemos ver cómo la red se extendió a través de los tres países, porque era una sola colonia británica. La antigua frontera imperial que abarca 3 naciones sigue siendo visible hoy a través de la red ferroviaria, y en todo el mundo. Estoy seguro de que podemos encontrar muchos otros ejemplos de países cuyas antiguas fronteras todavía son visibles hoy en día a través de muchos factores. Si sabes otros ejemplos interesantes, coméntalo abajo. Entonces, esos son algunos ejemplos de países donde las antiguas fronteras de las regiones aún impactan la realidad moderna, ya sea debido a diferencias en el desarrollo, en la industrialización, el régimen gobernante en ese momento, la religión que seguían, o los cambios de población que vieron tener lugar. Cada vez más, estas diferencias deberían desvanecerse y el impacto de las antiguas fronteras desaparecer, pero también podría continuar un efecto dominó de ser un impacto continuo. Por ejemplo,
Si el hecho de que el este de Polonia haya sido parte del Imperio ruso hace que hoy vote de una manera más conservadora, y no estoy diciendo que lo haga, entonces esos gobiernos locales conservadores podrían impactar a la población para que siga siendo conservadora durante décadas o siglos por venir, impactando la realidad y las políticas futuras. Y los efectos de las antiguas fronteras podrían seguir siendo relevantes a través de sus propias consecuencias futuras. O podrían ser reemplazados por nuevas situaciones, como la migración en Rumania, reemplazando o al menos reduciendo el legado de la frontera imperial, como el principal impacto en la diferencia entre regiones. Gracias por ver este video. Suscríbete para ver los próximos y comenta abajo tus opiniones sobre esto. Hasta la próxima con más información general.